Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas. Virgo, aquí con este Rey de Copas me llega la información de que es posible que muchos de ustedes estén en una situación o vayan a encontrarse en una situación donde las emociones estén nublando algún tipo de decisión que tienen que tomar. Y por lo tanto, este Rey de Copas me está indicando de que ustedes van a mantener el control emocional. Aquí van a estar tomando decisiones, pero guiados por la razón, por la equidad y sobre todo haciéndolo de forma inteligente, de forma creativa. La influencia de esta carta también me está indicando de que van a haber soluciones equilibradas, soluciones favorables y que vas a estar gestionando todas las cosas pues con muchísimo criterio, por supuesto a favor tuyo, pero vas a estar evitando la sensibilidad en situaciones que estén involucrando emociones en algún tipo de relación, incluso algún tipo de proyecto. Esta carta me está indicando de que vas a estar estable emocionalmente en cualquier decisión, disculpen, que tuviesen que estar tomando. Aquí van a tener muchísima claridad mental en momentos que requieren que ustedes tengan algún tipo de juicio de forma justa, pero sin involucrar las emociones en estas decisiones que deberían estar tomando. Esto podría significar que quizás ustedes deban estar abandonando, si ya no lo están haciendo en los próximos días, algún empleo, algún negocio, alguna inversión o algo que estaban haciendo en su vida personal. Y eso pues por supuesto emocionalmente podría estarlo desestabilizando a cualquier otra persona. En tu caso tienes este Rey de Copas que te dice que vas a mantener el equilibrio emocional a pesar de que por supuesto hay situaciones en las que no es muy fácil hacerlo, pero este Rey de Copas sí indica que vas a mantener el equilibrio emocional. Y acá con el Paje de Copas viene una oferta, una oportunidad que vas a amar hacer. Aquí como siempre digo que me sale este Paje de Copas. Es algo que tú harías incluso sin que te lo pagaran. Es algo que vas a amar hacer. Puede ser en el plano laboral o en otro plano personal, pero sí es algo que te va a encantar hacer. Esto es una oportunidad magnífica y te repito, es algo que incluso aunque no te pagaran, tú lo harías y vas a estar en modo de paje de espadas. No me parece que esto sea alguien que esté inspeccionándote, alguien que esté vigilándote en redes sociales. No me parece ser esto. Esto más bien me parece que tú cuando te llegue esta oportunidad con este Paje de Copas, por supuesto, a pesar de que es algo que te va a gustar muchísimo, que te va a emocionar y que lo harías incluso sin que te pagaran, tú vas a estar en el plan de espía. Este Paje de Espadas pues me indica precisamente eso, que ustedes van a estar investigando, que van a estar averiguando, que van a estar buscando información sobre este asunto, sobre cómo se maneja, sobre cómo se hace. El Paje de Espadas me indica que en los próximos días ustedes van a estar en esa función de espionaje, ya sea revisando por redes sociales cómo se manejan las personas en eso que tú quieres hacer o simplemente espiando a compañeros de labor si es algo nuevo que vas a empezar a hacer o es algo que quieres hacer, quizás un aumento de salario, un aumento de empleo, pero vas a estar investigando, vas a estar al tanto y con todos los detalles. Aquí se te ve en un rol de espía bastante fuerte a ti, Virgo. Vamos ahora con el Caballero de Oros. Vamos a ver qué cartas acompañan al Caballero de Oros. Virgo, aquí con este Caballero de Oros hay algo en la vida de ustedes que se está moviendo extremadamente lento. Esto podría referirse a que quizás tú estabas en tu empleo y esperabas que te aumentaran el salario y esto no ha ocurrido. Quizás que te cambiaran de puesto laboral para uno mejor y tampoco ha estado pasando. También podría referirse a si tienes un pequeño negocio o si tienes algún tipo de inversión, pues que los frutos los vieras muchísimo más rápido o en mayor cantidad. Sin embargo, esto casi no se está moviendo. Aquí hay un periodo de lentitud donde las cosas están llegando de forma segura, de forma estable, pero lamentablemente no en la cantidad que tú necesitas, no en la cantidad que tú quisieras que se moviera. Si es un negocio, puede ser que sí estén llegando clientes, pero no de la forma esperada, no de la forma que tú quisieras que estuviesen llegando. Así que aquí hay algo que definitivamente se mueve lento. Sí se mueve, pero muy lento, como si viniera en cámara lenta. Y eso representa para muchos de ustedes una situación que te bloquea
Una situación en la cual tú te sientes bastante atrapado. Esto puede significar que tengas deudas bancarias donde quieras pagarlo, pero el dinero te está llegando tan poco y tan con ese ritmo tan lento que esto te está resultando poco fácil de salir de esta situación, de este 8 de espadas. El 8 de espadas es una situación de bloqueo donde quizás estés haciendo algo y no avances. Veas que luchas y no logras estar avanzando. Y esta situación de bloqueo se está dando precisamente por esa lentitud. Esto que se está moviendo extremadamente lento y este 7 de bastos que veo acá. Y este 7 de bastos te veo en posición ganadora, por supuesto que sí, pero acá hay personas que están como que en contra tuya, personas con las cuales estás luchando constantemente. Quizás no sean personas como tal, pero sí pueden ser ideas, pueden ser tus mismas costumbres o algo que no te está dejando avanzar. Este 7 de bastos me está indicando de que ustedes están alertas 24/7, están en una lucha muy esforzada. Definitivamente tienes las de ganar porque estás en una posición ganadora, pero esto no quita que es una lucha abierta donde tú te estás enfrentando quizás a personas que no opinen exactamente lo mismo que tú, a personas donde quizás tú estés en algún tipo de competencia, algún ambiente bastante competitivo. Esto puede referirse a si tienes un empleo que todos quieran ese mismo empleo o todos quieran los mismos clientes. Quizás si tienes un negocio, pues obviamente todos van a querer el mismo tipo de clientes que tú tienes. Así que definitivamente este bloqueo está dado por una competencia bastante fuerte y reñida que podrías estar teniendo con otras personas o personas que no están de acuerdo con lo que tú haces, con lo que tú quieres. Y eso podría significar un pequeño bloqueo en tu camino. Vamos ahora qué cartas me acompañan a ese as de oro que ya veo rompiendo todo esto que había salido aquí con anterioridad. Virgo, y este as de oros definitivamente me está anunciando la llegada de noticias, de riquezas y de ganancias que van a estar llegando de golpe, sin necesidad de que ustedes hayan tenido que hacer un esfuerzo ni un trabajo previo. Esto no es por algo que tú hiciste, ni por tu trabajo, ni por tu esfuerzo y lo obtuviste. No, esto llega porque llega. Esto va a estar generando muchísima satisfacción, felicidad en tu vida. Puede ser una oportunidad que te genere muchísimo dinero o simplemente dinero como tal que te esté llegando. Puede ser un premio, un regalo, un bono, un cliente que te llegó de pronto y te pagó más de lo que tú pensabas. En tu empleo te hicieron un aumento. No es un aumento como tal porque un aumento sería algo permanente. Esto no es permanente. Esto es algo esporádico, algo que llega así de pronto. Así que esto podría ser quizás un bono, te repito, un regalo, algo por el estilo, algo que tú no pensabas que ibas a recibir, o quizás si lo pensabas y tenías pensado que podría llegarte, pero quizás no en la cantidad que te iba a llegar, o no estabas muy seguro de que te llegaría. Pero definitivamente el as de oro sí es dinero que te llega y te llega de pronto. Y cuando te llegue ese dinero, este 5 de copas no es que te vas a volver pobre ni nada por el estilo. Este 5 de copas me está indicando que una parte de ese dinero lo vas a estar gastando, lo vas a estar invirtiendo. ¿En qué lo vas a invertir? Es posible que lo inviertas en algún negocio que tú querías montar y no podías montar porque no tenías el dinero en efectivo. Definitivamente este bloqueo aquí termina, señores. Este bloqueo termina con este as de oro que llega porque llega dinero y va a estar moviendo todo esto. Este 5 de copas pues me indica precisamente eso, que aquí van a hacer un gasto. Incluso no va a ser un gasto de todo el dinero, sino simplemente una parte de él. Te repito, puede ser para establecer un negocio que quisieras, para ampliar el negocio actual que tienes, para quizás cambiarte a otro empleo y tener un fondo, porque quizás vas a gastar todos los gastos básicos que tú haces mes a mes y aquí ya tendrías un poco de capital, un poco de dinero para poder hacer ese cambio sin tanto estrés. Pero definitivamente aquí hay un cambio. Y posiblemente también esto podría referirse a una buena suma de dinero, una buena cantidad de dinero que te permita gastar una parte para comprarte incluso alguna vivienda, alguna casa. ¿Por qué estoy diciendo vivienda, casa? También puede ser un viaje que des y gastes parte de ese dinero. Porque este 6 de espadas me sale inmediatamente después de este as de oros y el 5 de copas. Lo que significa que aquí vas a recibir un dinero, vas a gastar una parte de él. Y esa parte del dinero que vas a estar gastando podría significar que es para cambiarte de empleo, para mudarte a otra ciudad, para comprarte una casa nueva.
para dar un viaje, en fin. Ese dinero te va a estar sirviendo para hacer un movimiento que por supuesto vas a gastar una buena parte de ese capital. Si contamos 5, 3 copas que faltan, sería casi más de la mitad del dinero que estarías recibiendo. Si lo hacemos así, física y tangible, de forma más terrenal, de forma más concreta y matemática. En forma matemática podría significar que estuvieras, por eso te digo, recibiendo una buena suma de dinero que te permitiría incluso comprarte alguna casa, algún bien inmueble, donde gastarías un poco más de la mitad, pero definitivamente esto sería muy bueno para ustedes en el futuro. También podría significar la compra de un auto, te repito, un viaje, algo que signifique movimiento. Aquí o te mudas de trabajo, o te mudas de vivienda, o te cambias de ciudad, pero definitivamente se mueven. Ustedes se van de viaje o se van del lugar donde viven actualmente. Muchos de ustedes, les recuerden que las lecturas son generales, no son para todos, pero sí muchos tienen esta energía de movimiento acá con un dinero que van a estar recibiendo. Vamos ahora con el tarot del la parte del amor. Vamos con una carta para Virgo, por favor. Aquí salieron 2. Me voy a quedar con esta carta de acá. Dejen ver si tengo que tapar algo. No. Virgo, con esta carta del 4 de oros, con este tarot sobre el amor y el deseo, pues te están diciendo que la pasión no se puede acumular. Esta carta te invita a que te dejes llevar, a que te compartas plenamente y sin reservas con la persona, por supuesto, que amas, que hay que intercambiar el amor libremente para que sea verdaderamente satisfactoria la pasión. Que confíes en que tus deseos se van a estar cumpliendo cuando te encuentres con tu pareja con generosidad y calidez. Que el mayor placer no proviene de la posesión, sino del acto intrépido de entregarse al abrazo del amor, Virgo. Y vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes. Vamos, Virgo, con este mensaje para ustedes. Y sale la carta intuitivo, creo que es el colimbo, sería como un pato acá. Y te está diciendo esta carta: escucha la canción en tu alma. Confía en tu intuición, ya que tienes una forma de saber. Sal de la vida ocupada y busca más soledad. Reconoce que eres único y que eres amado. Y vamos ahora, Virgo, con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado. Podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros quieran enviarte a través de estos números. Puedes buscar el significado de ellos en internet. El primer número, Virgo, es el número 63. El segundo número, el 16. Y el tercer número, el número 50. Virgo, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, que aquí tengo 2. Tengo aquí el colimbo con esto maravilloso al final, pero tenemos aquí un as de oros y por supuesto no lo vamos a desaprovechar. Entonces, Virgo, déjame en los comentarios la frase: yo recibo toda la prosperidad infinita que el universo tiene para mí. Yo recibo toda la prosperidad infinita que el universo tiene para mí. Y nos vemos, Virgo, en el próximo video. Hasta la próxima.